Saludos y bienvenidos a tu programa Mente Sana. Y como siempre, con nuestra amiga y hermana Milagros Morales. Milagros, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Buenos días, bien, gracias a Dios. Bien feliz de estar aquí nuevamente para hablar sobre un tema también de suma importancia. Y bien, como siempre, ¿verdad? Es importante comenzar con una oración, así que llévenos al trono de la gracia con una oración, Milagros. Amén. Señor amado Padre Salvador, en esta mañana nos dirigimos hacia ti en oración, primeramente dándote gracias por estar aquí, gracias por todas las bendiciones inmerecidas. Abre nuestras mentes, capacítanos, Señor, para dirigirnos hacia el público que esté mirando este programa. Toca sus corazones y permite que este tema puedan comprenderlo en su capacidad. Señor, permite que si tienen alguna petición en su corazón sea suplida según tu voluntad, Señor. Y sobre todo, acompáñanos y cuídanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, y como siempre también nos gusta comenzar con un versículo, ¿verdad? Proverbios 4:23. ¿Lo puede leer, Milagro? Y dice así, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Es Gracias. importante recalcar que aquí, ¿verdad? Está hablando del corazón, que se refiere a la mente, ¿verdad? Nuestro cerebro. Muy bien. Y como sabemos, ¿cómo se llama nuestro programa? Mente sana. Así que cuando se habla de corazón, como ella dijo, se habla de la mente. Bien, y quiero recordar nuestras redes sociales. Nos pueden buscar tanto en Facebook y YouTube. Te pone delvalle.e. También nos puede buscar en el canal de Lumbrera TV. También nos puede buscar por Instagram. Usted pone Del Valle 2022 y hasta por TikTok también usted nos puede buscar. Así que dele like, suscríbase a nuestros canales, comparta este video para otras personas, ¿verdad? Que necesiten este tipo de ayuda, lo puedan ver y puedan entonces hacer sus arreglos en su vida, ¿verdad? Porque posiblemente no tienen estas herramientas que la psicóloga le puede dar. Bien, vamos al tema de hoy. El tema de hoy son las adicciones. Milagro, ¿qué nos puedes decir de las adicciones? ¿Cuáles son, qué causa ese tipo de tener adicción? Muy bien, pues primeramente voy a aclarar que las adicciones son condiciones complejas, ¿verdad? Y multifacéticas que afectan el cerebro y el comportamiento. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede comprender las adicciones y es un primer paso iniciar, ¿verdad? Esa recuperación, saber que se tiene una adicción. Entonces, tenemos que tener esa visión profunda de lo que es la adicción, cómo se desarrolla, cuál es ese impacto que tiene en la vida de las personas y eso nos puede ayudar a tener ese conocimiento necesario para saber cómo manejar esas adicciones. Primeramente, ¿verdad? La adicción es un trastorno crónico recurrente que se caracteriza por esa búsqueda compulsiva de esas drogas o sustancias de algún tipo y ese uso continuado, a pesar de esas consecuencias negativas, la persona no puede controlar, ¿verdad? Esos impulsos de tomar esa sustancia o esa droga. Es importante comprender también esos factores que contribuyen a esa adicción y también es importante saber cómo abordarla y manejarla de forma efectiva. Por eso, tenemos que primeramente nombrar qué tipo de adicción es el que tiene esa persona. Comenzando con que existe la adicción a la sustancia. ¿Qué cosa es la adicción a la sustancia? Alcohol, tabaco, drogas, cocaína y heroína, a los medicamentos, ya sea medicamentos recetados o sin receta, también los psicofármacos, que incluyen, los voy a mencionar más adelante, la cafeína. El café es causa una severa adicción también y un daño a nuestro cerebro. Las anfetaminas, el uso recreativo, ¿verdad? Y también esta tipo de sustancias que se utilizan los deportistas para mejorar ese rendimiento. También los inhalantes, ya sea el vaping,
o también pueden ser los productos domésticos como es Clorox y Fabuloso, todas estas cosas, artículos que utilizamos para limpiar. También están las adicciones complementales, comportamentales, que son la ludopatía, que ese es un trastorno, una patología, ¿verdad? Que es sobre los juegos de azar, adicción a los juegos, a las apuestas, a todo lo que incluye este tipo de prestación de dinero. También existe la ninfomanía, que es un trastorno relacionado a la adicción al sexo, ¿verdad? También tenemos la adicción al internet, a los videojuegos, que eso está muy común hoy entre los jóvenes y las personas mayores también, pero sobre todo los jóvenes, esta adicción a los videojuegos. También existe la adicción a las compras compulsivas, a esta acumulación de objetos y pertenencias. También están los workaholics, que son estas personas que son adictas al trabajo. Está la vigorexia, que es el trastorno o la adicción al deporte. Y también existe el trastorno por atracón, que son la adicción a la comida, a comer, esta ingesta incesable de alimentos, también se convierte en una adicción. Y dentro de las adicciones nuevas que han causado, ¿verdad?, estos trastornos en las personas, se encuentra la adicción a la tecnología, a las redes sociales, a los smartphones, está sumamente arraigada esta adicción a la cirugía plástica y a la mejora de la apariencia física. Hay un boom muy grande sobre eso también. Está la adicción a las bebidas energéticas, ya sea de cualquier tipo, todo lo que mejore el boost de energía y que mejoren la concentración también para los estudiantes universitarios sobre todo. También existe la adicción al alto riesgo, que es todo lo que involucre la adrenalina, estas emociones fuertes, todo lo que acelera el pulso, que nos causa esas emociones fuertes, también crea una adicción. Y también tenemos el binge watching, que es el trastorno o adicción a la televisión, ¿verdad? Sabemos que las series de televisión nos causa esa adicción bien fuerte a Netflix, ya sea Disney Channel o cualquiera de estas cosas de las que nos ocupa, nos acapara nuestra vida, también se convierte en una adicción. ¿Y cuáles son las causas más comunes de estas adicciones? Pues mira, la ludopatía, ¿verdad? Nos causa estrés, problemas financieros, impulsividad, la pérdida y control del control, ¿verdad? Y de las finanzas, ese deterioro social. ¿Por qué? Porque hay personas que apuestan tanto a lo que es la lotería, al pegador, que terminan perdiendo sus hogares, perdiendo sus finanzas, todo lo que tienen a causa de esta adicción. Es sumamente grave. También dentro de la adicción al sexo nos causa traumas, problemas de autoestima, también tiene síntomas de pérdida de control, riesgos personales y de salud. ¿Por qué? Porque al incurrir en estas prácticas sexuales no saludables, podemos como consecuencia desarrollar enfermedades de transmisión sexual que involucran esa salud, ¿verdad? Como es la sífilis, la gonorrea, entre otras. También la adicción al internet usualmente, ¿verdad?, la utilizan para esa búsqueda de escape, de necesidad de valoración social, pero nos causa una sintomatología de aislamiento social, deterioro en el rendimiento, ya sea académico a los jóvenes o laboral también, porque están constantemente buscando eh, esa valoración, esa validación de personas externas que no necesariamente se relacionan con estas personas. También la adicción a las compras nos causa, ¿verdad?, problemas de control de impulsos. Son personas impulsivas, compran todo lo que ven, o la presión social de que quieren tener
lo más costoso y lo más glamoroso solamente para apariencia. Eso también nos causa una adicción severa y también dentro de los síntomas tienen deuda, por supuesto, acumulación de objetos, porque al comprar sumamente estas compañías lo que hacen es ofrecer estos productos a través de anuncios y eso nos impulsa a comprar cosas que usualmente no son ni necesarias, además de esos conflictos familiares. ¿Por qué? Porque todo el dinero lo gasta en compras y a lo que es necesario, luego no tienes ese dinero, ¿verdad? Esas finanzas no están acorde a la norma. También los que son workaholic, tenemos que tienen ese perfeccionismo por hacer las cosas sumamente perfectas dentro del trabajo y tienen esa necesidad de ser reconocidos por ese empleo, por ese trabajo que realizan de forma perfecta. Pero no hay nada perfecto, perfecto solo es Dios. Y entonces eso les causa estrés, les causa problemas de salud, les causa deterioro en las relaciones personales y una serie de problemas más y de síntomas que agravan esa situación psicoemocional de las personas. También en la vigorexia, que explique que es la adicción a, a los deportes, causa esa insatisfacción corporal, esa presión social porque tienen que ser atletas de alto rendimiento y se ponen unos objetivos muy graves y muy altos que después no pueden cumplir. Eso le causa lesiones, obsesión con el cuerpo, tienen que tener ese cuerpo el más fit. También le causa problemas de salud porque hacen todo lo que sea por lograr tener ese objetivo y esa meta de tener ese cuerpo y ese alto rendimiento en el ejercicio. También dentro de las causas de las adicciones tenemos el atracón, lo que es la gula, ¿verdad? Es un trastorno psicológico también, eso les causa un estrés tremendo, problemas emocionales, tienen sobrepeso porque al tener ingesta de estos alimentos sumamente alta, le causa problemas digestivos y después que usualmente ingieren estos alimentos, estas personas desarrollan la culpa de que ingirieron esta gran cantidad de alimentos y no querían hacerlo en realidad. También tenemos adicción a la tecnología, que eso es esa constante búsqueda de conexión social, de entretenimiento, a veces por aburrimiento, toman el celular, toman la computadora y se conectan y se desconectan del mundo real y se conectan a ese mundo virtual tan peligroso. Y eso lo que le causa es aislamiento, ansiedad, trastornos del sueño, porque esa exposición prolongada a esa pantalla, a esa luz azul que tienen los celulares, las computadoras, las tablets, el televisor, altera esos episodios de sueño, ¿verdad que sí? También tenemos la adicción a la cirugía plástica, que es un trastorno también dismórfico corporal y causa, ¿verdad?, esa presión social de que tengo que lucir eh, que la sociedad ha impuesto estos estándares tan altos de belleza, que si yo no soy de una talla, que si yo no tengo un rostro, unos labios de esta forma, pues, pues no encajo en lo que es el estándar de belleza y eso le crea unos síntomas de querer hacerse más cirugías y ese síntoma de insatisfacción constante que va a tener esta persona porque no va a lograr verse como realmente desea. Milagro, También, te pregunto, ujú, veo que abarca mucho las adicciones, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? ujú. A ver si tú nos puedes explicar qué ocurre en nuestro cerebro para que pase eso. Y sabemos, ¿verdad?, que hay adicciones que son legales y otras que son ilegales. Pero ¿qué pasa? Llega un momento dado que uno dice, pero ¿cómo yo estoy entrando en la primera etapa a caer en una adicción? No sé si me puedas entender la pregunta que te hice, pero abarca mucho, ¿verdad? Pero uno que está comenzando,
quizás no conoce lo que está pasando en el cerebro de uno, Ujú, pero si yo no estoy diciendo nada malo, no estoy diciendo ujú, nada ilegal. Sí, hay adicciones que son legales, como ahorita ujú, hablaste del café, ¿me entiendes? ujú, De las redes sociales, todo eso. ujú. Hay pues adicciones que son ilegales, drogas ilegales, pero ¿qué ocurre en el cerebro de la persona y cómo yo me puedo estar dando cuenta de que estoy comenzando la primera etapa en caer en eso? Bien. Primeramente tenemos que reconocer esos factores de riesgo. ¿Qué cosa es un factor de riesgo? Ese ambiente que genera que yo cree o provoque esa adicción. Por ejemplo, existen los factores genéticos que esas personas tienen esos antecedentes familiares de adicción y tienen esa probabilidad de desarrollar esa adicción, ¿verdad? Antes que Y siga, ciertos genes. antes que siga, conocí una persona que sus padres eran adictos y ella nació, pero ella no usaba droga porque Ujú, sus abuelos la cuidaron. Pero ujú, después ella conoce un muchacho que sí usa droga. ¿Y qué pasa? Cuando ella entra en ese mundo de las drogas, el muchacho, yo hablé con él y dice, mira, yo usaba droga, pero ella se quería comer la droga. Y entonces cuando él me explica, básicamente ahora estoy entendiendo más de lo que tú, porque si genéticamente ya esa niña fue expuesta, ¿verdad? En el vientre, porque eran padres adictos, aunque después salió como una niña normal, pero una vez probó, ella, bueno, dice que ella se metía más droga que él y él era usual, una persona que desde bien joven ella solamente comenzó a probar una vez y después, milagro, por ahí para abajo, ella quería meterse más droga que él. Eso es más o menos lo que nos estás hablando, ¿verdad? Genéticamente. correcto, correcto. Estas personas, ¿verdad? Que tienen esos antecedentes, tienen esa probabilidad de desarrollar, bueno, más alta de desarrollar esa adicción porque ya están predispuestas en sus genes, ¿verdad? Y aumentan esa susceptibilidad. Es importante que comprendamos esos factores de riesgo para que así podamos manejar y contrarrestar estos trastornos que desarrollan las adicciones. Y también existen los factores ambientales que influyen a estas personas también, porque el estar expuesto en un ambiente desde edad temprana también puede aumentar ese riesgo a desarrollar una adicción porque está aprendiendo que ese comportamiento puede desarrollarse por medio de la conducta aprendida en los menores. Y también existe la influencia social, la presión de grupo para los adolescentes, ¿verdad? Porque también les lleva a ese uso de sustancias. Y esos niveles altos de estrés, experiencias traumáticas, también contribuyen al desarrollo de esas adicciones. Por eso es importante que reconozcamos, ¿verdad?, estos factores de riesgo para así reconocer en qué etapa yo me encuentro de esa adicción. Por ejemplo, existe una condición progresiva que es una serie de etapas por las cuales pasa una persona en o antes o durante y después de la adicción. La primera es el uso inicial. ¿Qué cosa es el uso inicial? Pues mira, yo pruebo esa sustancia por primera vez. Estoy en un grupo social, están tomando una cervecita, pues yo voy a probar la cervecita o el vino o lo que sea que tengan para simplemente encajar con ese grupo en ese momento. Luego se convierte en uso regular. ¿Por qué? Porque comienza a utilizar esa sustancia de forma regular. Por tanto, ya no es simplemente social, sino que es parte de mi vida cotidiana. Y luego pasa a la etapa del uso riesgoso. ¿Por qué? Porque continúas utilizando esa sustancia a pesar de esos impactos negativos que te genere, esa sintomatología a nivel físico, emocional, psicológico que te cause esa adicción, tú sigues utilizándola. Y luego viene la dependencia. ¿Qué cosa es la dependencia? Pues ya la tienes que utilizar porque si no, no funcionas normalmente, no puedes, te sientes incapaz de hacer las cosas que hacías antes y eso te lleva a una consecuencia, ¿verdad? Más allá que es, luego de que tú tratas de salir
de esa adicción con ayuda, porque la mayoría de las personas tratan de buscar ayuda para liberarse de esa adicción, pues por lo general vuelven y tienen una recaída. Y entonces eso le genera un trauma, un problema psicológico mayor a estas personas que pues que deseaban culminar ese proceso de adicción. Pero durante el uso inicial, volvemos a lo mismo, es cuando se prueba solamente la sustancia por una vez y solamente en ese entorno social, de amigos, no tiene ese patrón definido, ¿verdad? Es ocasional. Luego, con el uso regular, pues usted va a usarla para afrontar ese estrés, para mejorar ese disfrute, va a consumir esas sustancias en momentos específicos, pues como para relajarse después del trabajo o mejorar esas experiencias sociales. Luego, crea esa tolerancia, ¿verdad? Y va a utilizar ese uso riesgoso porque nuestro cerebro se acostumbra a la utilización de estas sustancias. Así que, Inclusive, Milagro, perdona que te interrumpa, hablaste del café, que tanta gente le gusta, ujú, pero ujú, dijiste, el café tiene cafeína. Conocí un compañero de la escuela, de la universidad, que él un día lo vi bien nervioso y yo, ¿pero qué te pasa? Temblando. Es que no he bebido café. Y ahí fue que yo ujú, dije, wow, o sea, porque es una droga también, lo que pasa es que es mínima, tiene ujú. una, ¿verdad? Poca, pero cuando vienes a ver, como tú lo dijiste, poco a poco el cuerpo lo va tolerando, pero llega el momento que te va a pedir más. Así que hay gente, yo no sé cuántas tazas de café se toman al día, ¿verdad? Porque es una droga, pero es legal, es legal. Así que estas Depende de cosas, la dosis. ajá, Ujú. aunque sean culturales, nos pueden hacer daño. Así mismo. Sí, se acostumbra aquí en Puerto Rico a tomar café. Exacto. Y esta ingesta de café pues se vuelve algo cultural, pero también costumbre en cada casa, ¿verdad? En cada hogar tener este café, pero el café crea efectos nocivos a nuestro cerebro. Y por lo general las personas que toman el café para relajarse y lo que hace es que esta sustancia es un bloquea la comunicación, ¿verdad? Esos receptores GABA en nuestro cerebro impide que nuestras neuronas se comuniquen adecuadamente, así que no deberíamos ingerirlo. Y, por supuesto, el uso riesgoso de estas sustancias, que como es la cafeína, el alcohol, las drogas o los medicamentos recetados, también nos causa un impacto negativo en la salud, en nuestras relaciones, en las responsabilidades, también nos pone en situaciones de alto riesgo, nos, como conducir, ¿verdad? Bajo la influencia de estas sustancias, utilizar la sustancia en entornos inseguros también. ¿Cuántas personas no han fallecido en accidentes de tránsito a causa del alcohol, ¿verdad? La ingesta excesiva de alcohol. Y además de que genera esta dependencia, ¿verdad? Y te sientes incapaz de funcionar. Si no tomas café, pues te da dolor de cabeza, te pones nervioso, no puedes funcionar adecuadamente, por ejemplo. Y estos síntomas de abstinencia nos causan ansiedad, irritabilidad, malestar físico y también experimenta otros síntomas físicos y psicológicos, además de los que ya mencioné. Pero la adicción, cuando tú reconoces que tienes una adicción, ahí es como se sabe la persona que dice, no, ya yo no puedo continuar con ella porque se ha vuelto parte de mi vida, esta sustancia, está robándome la paz, la tranquilidad. Así que si tú sientes que tienes esa incapacidad de de usar esa sustancia, a pesar de ese fuerte deseo de hacerlo, necesitas buscar ayuda. Te Por eso, pregunto, hay personas ujú, que, conocí también una persona que le recetaron medicina por una operación, pero esta persona tenía el problema de que no dormía bien, pero cuando lo operaron y le dieron este medicamento, que era para el dolor, que era recetado, comenzó a dormir porque la dejaba chocada durmiendo. Y llegó el ujú, momento que, como eso era hasta cierto tiempo que le tenían que dar por el dolor, pues llegó el momento dado que quería más.
porque era la manera de ella poder dormir esta persona. Entonces, ¿qué pasa? Fue donde la doctora y le pidió, mira, ¿me puedes recetar? No, mira, yo no te puedo recetar. Eso era por el dolor, pero no, no se puede porque eso crea adicción. Y hay personas Ujú. que posiblemente están cayendo en eso también, así que hay que tener cuidado. Y usted tiene que darse Ujú. cuenta de que, ay, no, eso es para dormir nada más, pero eso es lo que tú estás diciendo. Puede crear adicción y otras cosas más en nuestro cuerpo. Sí, por eso vamos a mencionar ahora el tipo de sustancias, ¿verdad? Las sustancias que normalmente nos generan adicción, aunque hay una gama, es un macro de sustancias que pueden generar adicción. Las más comunes las voy a mencionar, que son los depresores, ¿verdad? ¿Qué cosa es un depresor? El alcohol, las benzodiazepinas, como el Valium, el Xanax, los barbitúricos, todas estas sustancias nos causan relajación, nos causan somnolencia, reducción de la ansiedad, la coordinación reducida, el habla atrasada. Todas estas sustancias nos crean una dependencia, una tolerancia, ¿verdad? Unos síntomas de abstinencia, problemas de memoria, de depresión y problemas respiratorios. Por eso corremos el riesgo de tener sobredosis, depresión respiratoria, tener un coma o hasta la muerte que nos causan estas adicciones a estos depresores. También existe esta adicción a las sustancias que son los estimulantes, como es la cafeína, la nicotina, las anfetaminas, como el Adderall, el Ritalin, que es recetada usualmente para calmar a los niños, ¿verdad? Que tienen autismo o ADHD, la cocaína, también todos estos estimulantes nos aceleran nuestro sistema nervioso y tiene un aumento de la alerta y esa energía nos causa euforia, disminución del apetito, aumento de la frecuencia cardíaca y a largo plazo, por supuesto, nos causa insomnio, ansiedad, problemas cardíacos, paranoia y una adicción bien grande. Por eso se corre el riesgo de una sobredosis, de ataque del corazón, accidente cerebrovascular, convulsiones, además de esas adicciones bien fuertes que causan estos medicamentos, ¿verdad? Estas sustancias. También están los opioides, que de seguro los han oído mencionar, como es la heroína, la morfina, la oxicodona, la oxycontin, el fentanilo. También se utiliza generalmente para aliviar ese dolor, nos causa euforia, somnolencia, estreñimiento y pues obviamente tiene unos efectos a largo plazo de dependencia, de tolerancia, depresión, nos causa problemas respiratorios, además del riesgo de sobredosis y ese fallo respiratorio, muerte, o sea, está en riesgo su vida a causa de esta adicción de estas personas que utilizan opioides. También están los alucinógenos, que son el LSD, la psilocibina, los hongos mágicos, la MDMA, el éxtasis, la ketamina, todos estos alucinógenos que causan esos síntomas de percepción alterada, alucinaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, náusea, paranoia, también tienen unos efectos de flashbacks, psicosis, trastornos del estado de ánimo, y entre muchas otras cosas. Y, por supuesto, esto genera un malestar psicológico, miedo, ansiedad, paranoia y también corre el riesgo de tener accidentes. Es bien importante que las personas conozcan que este tipo de sustancias son sumamente peligrosas y que solamente se pueden utilizar bajo la supervisión correcta de un médico. Y también existe la más común que ahora se ha vuelto súper popular, que son los cannabinoides o la cannabis medicinal, que es el THC, el CBDC, el cannabidol, y también obviamente causa unos efectos secundarios a largo plazo muy graves, como son los problemas respiratorios, cuando se fuma, ¿verdad? Deterioro cognitivo, la dependencia, y también causa euforia.
euforia, relajación, percepción alterada, aumento del apetito, problemas de memoria y esa coordinación reducida de esas habilidades motoras, tiempo de reacción, problemas de salud mental, ansiedad y psicosis. Todas estas sustancias nos generan un efecto nocivo a nuestro cerebro y a nuestro organismo. Por eso comprender estos tipos de sustancias es importante para reconocer estos riesgos asociados con su uso. Es importante que si usted está ingiriendo algún tipo de sustancia, siempre sea bajo la supervisión de un médico, ¿verdad? Licenciado, por el cual pueda supervisar y pueda monitorear sus efectos secundarios en su cuerpo. Hay algo que dijiste ahí de los niños. Yo soy maestro, ¿verdad? Los medican, pero entiendo yo que esa medicación tiene que ser por un tiempo no muy prolongado, porque llega el momento dado que ellos crean un tipo de tips y eso le puede, ¿verdad?, causar efectos no muy buenos, ¿verdad?, en su cuerpo. Y llega el momento que si no se la quitan a tiempo, eso se queda ahí. Así que es importante a los padres que están escuchando, ¿verdad? Sí, hay casos, ¿verdad? Hay que, como dice la psicóloga, hay casos específicos que hay que verlos cada uno, ¿verdad?, en su lugar, pero no siempre que les recomienden medicación, tienen que evaluar eso bien, porque le puede hacer un daño a sus hijos. Y a veces eso también da el salto a más adelante a que utilicen, ¿verdad?, drogas, porque eso tiene que tener bajo un control. Y así que es importante con los niños, pues llevar ese tipo de responsabilidad, porque a veces simplemente, ay, porque es que molesta, no, porque es que no se controla, y no todo el tiempo hay que rápido medicar a los estudiantes. Para mejorar el enfoque, el rendimiento, como mencioné, pero tenemos que, como padres, como, ¿verdad? Como adultos responsables, tenemos que reconocer ese impacto que crea estas adicciones en las personas. Y son impactos graves en la salud física, como es dañar los órganos, dañan el hígado, dañan su corazón. También aumenta el riesgo de contraer otras enfermedades, como es la hepatitis y las infecciones en las personas que se inyecten ese tipo de sustancias. También puede llevar a mala nutrición, a problemas de salud, y, ¿verdad? Independientemente de que sea relacionado. Y impactos en la salud mental, por supuesto, puede agravar los problemas de salud mental que ya estén existentes, afecta la memoria, la toma de decisiones, otras funciones cognitivas. También tiene efectos secundarios como lo es en los cambios de humor, la desregulación emocional. Todo esto es común en las adicciones. Por eso es importante que reconozcamos todo este tipo de sustancias y sepa qué efectos nocivos va a tener en nuestro cuerpo. Es bien importante eso, además de las consecuencias que conlleva el uso prolongado de estas sustancias, como lo es la conflicto con otras personas, porque nos trae conflictos en nuestra relación de matrimonio, de pareja, como es esas relaciones tensas con familiares, amigos. También trae dificultades financieras porque el costo de estos medicamentos, de todas estas sustancias, es oneroso, ¿verdad? Y participar en actividades ilegales con la utilización de sustancias ilegales también nos trae esos problemas legales con la justicia. Por eso es importante que si usted está pasando por algún tipo de esta adicción que hemos mencionado aquí, usted busque ayuda, ya sea en la etapa que se encuentre, la inicial, regular, busque ayuda. Es importante. Hay ayuda disponible para usted. Es importante lo que mencionaste también, personas que pues utilizan droga, y esto antes yo no lo sabía, pero y ahora estoy hablando de drogas ilegales. Y una persona diaria puede tener un vicio de 500 a $1000 diario. Tiene que buscarse $1000 diarios para sustentar ese vicio. Por eso usted ve que empiezan a robar, a llevarse las cosas, porque necesitan
pues meterse esa cantidad de droga. Yo no creía eso, Milagro, pero después cuando cogí unos talleres, ¿verdad? Y yo, wow, y no sabía eso. Hay gente que tiene hasta más, pero hay gente que pues tiene la cantidad de dinero para pagarse eso, pero hay gente que no puede costearse eso, pero como tiene ese vicio, pues por eso tú ves que lamentablemente van todo el tiempo a robar, y como tú dijiste, las consecuencias, esto trae otras cosas, porque te pones a robar, puedes matar a alguien, puedes matar a ti, puedes hacerle algo a alguien, por eso hasta su propia madre, a sus hermanos, a veces hay problemas, como tú mencionaste, por ese tipo de adicción. Así que es importante que usted dése cuenta que Milagro acaba de decir que hay adicciones que son legales y que son culturales, que todo el mundo lo hace el viernes, puede una cervecita o date esto no te va a hacer nada, pero así empieza todo, poquito a poco, hasta Ujú, de poco a mucho. Y esto lo que puede causar es destrucción, ¿verdad? De tu cuerpo, de tu mente, como hablamos al principio, cuando habla de mente, cuando habla de corazón, habla de mente. Eso es ujú. importante y tenemos que guardar, ¿verdad? Ese lugar ahí. Y no eso nada más, todo nuestro cuerpo, pero si comenzamos ahí, pues lo demás, pues se va a afectar. Bueno, Y Milagro, es importante creo, que, ujú, hermano, que también reconozcamos que la utilización y el uso de sustancias genera o exacerba la dopamina. ¿Qué cosa es la dopamina? Pues la dopamina se libera creando esas sensaciones intensas de placer. Por eso cuando usas esa sustancia, se desencadena esa liberación excesiva de dopamina y crea esa sensación de que te sientes bien, te sientes feliz, sientes ese placer intenso. Pero ¿qué sucede? Que con el uso repetido, con el tiempo, esa producción natural de nuestro cuerpo de la dopamina disminuye. Y entonces vas a necesitar más de esa sustancia, más de eso que estés utilizando para lograr ese mismo efecto y entonces va a llevar a la tolerancia. Es importante que reconozcamos en qué etapa de adicción nos encontramos para que puedas buscar ayuda temprana y así no llegar hasta la dependencia, ¿verdad? De que tengas que depender de esa sustancia y llegar a la adicción, sino que puedas desde ahora tomar control de tu salud mental y emocional y prescindir de todas estas sustancias nocivas para ¿verdad? Su organismo, para beneficio de integrar, ¿verdad? De nuestro cuerpo. así que no necesitamos una droga para caer en la adicción, que es lo que está explicando Ujú, Milagros, ¿verdad? Por ujú, eso es importante, un ejemplo, ella habló de jugar compulsoriamente, gente que tiene que estar adicto al juego, al sexo ujú, también, todo esto, pues no tienes que usar una droga. Simplemente ujú, si te pones adicto, como ella dijo, la dopamina va a ir disminuyendo, pero tú vas a necesitar más, más. O sea que ujú. no tienes que caer, mi amigo y amiga que está escuchando, a utilizar una droga externa. Simplemente ya puedes crear, ¿verdad? Adicción con este tipo de cosas. Así que es importante, ¿verdad? Cuidar, como dije, eh, nuestra mente. Y Milagro, para finalizar, ¿qué nos puedes recomendar para las personas que le está ocurriendo eso? ¿Qué tipo de ayuda, si tienes algo que nos puedas decir? Claro que sí, para manejar todos esos síntomas, toda esa sintomatología que nos causa, ¿verdad? Lo que es la asistencia, abstinencia y el abuso de sustancias, es fundamental contar con un plan, ¿verdad? Para manejarlo. Pues, ¿cómo es un plan? Pues, primeramente, buscando ayuda profesional. Es sumamente importante, participando en un programa de desintoxicación, ya sea terapia psicológica, terapia emocional, terapia cognitiva conductual, para que entonces pueda abordar esos síntomas y esa adicción severa de manera segura, ¿verdad? Que sea de manera correcta para usted. También el apoyo social. Es importante que usted tenga esa red de apoyo, los amigos, los familiares que te apoyen. Y si no tiene esa red de apoyos, usted puede buscar un grupo en su comunidad que también pueda compartir esa experiencia con otros y ayudarle una vez usted logre, ¿verdad? Salir de esta adicción.
También el autocuidado, es que yo me amo, yo me cuido, ¿verdad? Lo practicamos con alimentación saludable, el ejercicio, las técnicas de relajación, entre otros. Eso le va a ayudar mucho con las adicciones, con el manejo del estrés y la ansiedad, y también el mantenerse ocupado en actividades positivas, que lo mantengan distraído y alejado de la tentación de utilizar cualquier tipo de sustancia o de cualquier conducta nociva para nuestro cuerpo. Esa sería la forma correcta de abordar, ¿verdad?, estas adicciones y la utilización nociva de sustancias. Pero claro, recalcando de que existe ayuda disponible para usted, es cuestión de que usted la busque y la solicite. En caso de que usted no quiera reconocer que tenga esa adicción, puede hacerlo de manera confidencial también y se le respeta también. Pero hay ayuda. No deje de buscar ayuda. Eso es lo que queremos recalcar. Hay ayuda disponible para usted en las adicciones. Y quiero terminar con el versículo que leyó Milagro, ¿verdad? Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Que Dios te bendiga a los que están escuchando y nos veremos la semana que viene, si así el Señor lo permite. Amén. Gracias a todos.